niño, ¿verdad? Pero en cierta ocasión eh, su maestro le mandó una carta a su madre. Esto fue ya en el siglo pasado y el niño muy inocentemente no sabía lo que llevaba entre sus manos. Así que decidió ir a su madre, llevar la carta y para sorpresa de su madre, en la carta ponía: señora, lamentamos tener que decirle que su hijo no es apto para estudiar en este colegio. En pocas palabras, venía a resumir la carta como que el niño era bastante torpe para estar en ese colegio. Así que su madre vio la carta y echó a llorar. Empezó a llorar y a llorar y el niño le preguntó: mamá, ¿qué dice la carta? Se preocupó. Así que su madre le dijo: la carta dice que tú eres muy buen alumno y que el colegio no es apto para que tú estudies allí. Esa fue la historia de Thomas Edison, inventor de la bombilla, inventor de más de 1000 patentes, más de 1000 inventos registrados por él, inventor de la videocámara, Thomas Edison. Y es que en muchas ocasiones nosotros menospreciamos o desvalorizamos la capacidad que puede tener una persona, porque simplemente vemos su exterior, pero no somos capaces de ver más allá lo que Dios puede hacer. La vida de Thomas Edison nos recuerda la vida de un hombre que, a pesar de sus dudas y temores, fue llamado por Dios para cumplir un propósito y para cumplir una misión extraordinaria. Quiero que me acompañen pues al libro de Jueces. Vamos a leer desde Jueces capítulo 6, versículos 11 al 16. Amén. Jueces 6, del 11 al 16. Dice la palabra de Dios así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Así que Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, Dios. Quiero que me ayudes, Señor, a poder transmitir el mensaje que tú has puesto en mi corazón, Dios mío, y que sea, Señor, una palabra que edifique a tu cuerpo, que sane, que restaure, que libere, Señor, que nos ayude a salir, Dios mío, de donde estamos y podamos reconocer que tú eres Dios, Señor. Señor, te honramos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero centrarme en los versículos del 14 al 16 donde dice: y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. El pueblo de Israel se encontraba asediado por los madianitas. El pueblo de Israel se encontraba en una situación crítica, de crisis, de dificultad a raíz de su desobediencia y a raíz del pecado. El Señor había permitido que pasaran por un proceso de lucha, de desierto.
de opresión por parte del enemigo. Yo estoy seguro que más de uno aquí puede estar pasando ese tiempo de desierto, ¿verdad? De opresión, un tiempo donde podemos ver reflejadas las situaciones difíciles como aquellos madianitas que nos asedian, que vienen y que nos arrinconan y nos hacen sentir en muchas ocasiones que no valemos, que no podemos, que no somos capaces, que no tenemos la fortaleza de seguir adelante. Dice, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? ¿Eh? Fíjese qué tremendo, porque nos pasa igual. A veces pensamos que no tenemos recursos. Y miren Thomas Edison, ¿eh? Un niño que para los maestros era torpe, ¿eh? Cualquiera diría, si en el colegio lo dicen es porque así es. Pero su madre, una mujer de fe, fue capaz de confiar en que su hijo iba a salir adelante y en esta ocasión no le contó la verdad, sino que apostó por fe a que su hijo iba a ser alguien importante en esta vida. Dice, he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo. Hermanos, el Señor está con nosotros. No podemos olvidarnos de eso en ninguna faceta de nuestras vidas. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos que tener la certeza, la seguridad y la confianza de que si el Señor promete que está con nosotros, nosotros estamos seguros, estamos confiados, estamos en las mejores manos. Aunque no veamos claro el horizonte, Dios va a allanar el camino. Dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. El libro de Jueces narra la historia de Israel durante el periodo de la conquista de Canaán. No sé si recuerdan, Moisés saca al pueblo de Israel de Egipto, de tierra de esclavitud, y van a la tierra prometida, esa tierra donde fluía leche y miel. A ellos les costó horrores poder conquistarla, pero finalmente conquistaron a manos de Josué, que fue el que lideró. Tenemos allí la carta del libro histórico de Josué. Josué lideró toda esta conquista y aquí ya estamos en una transición de lo que viene a ser la conquista de Canaán y la monarquía. Estamos en el periodo de los jueces. Así que en este tiempo Israel repetidamente se alejaba de Dios. Sufría la opresión de sus enemigos, pero nuevamente había un círculo donde clamaban a Dios y Dios levantaba jueces, levantaba una serie de personas que traían un mensaje de Dios para el pueblo. En este cuadro encontramos entonces a Gedeón junto con su familia, él sintiéndose incapaz, sintiéndose que no era el más adecuado, el más apto para poder liberar a Israel de la opresión de los madianitas. Así que quiero que reflexionemos sobre ese llamado que hizo Dios a Gedeón y de cómo a pesar de todas las dudas que él tuvo, fue utilizado o fue usado por Dios poderosamente. Gedeón era un hombre común como tú y yo, un hombre de campo, un hombre que quizás no tenía estudios, eh, un hombre sencillo, pero él se consideraba el menos importante de su familia. Tenía una serie de temores y miedos arraigados dentro de su corazón que le hacían sentirse incapaz. De ahí sus preguntas a Dios, al ángel de Jehová. De ahí sus preguntas, Señor, ¿y cómo yo libraré al pueblo de Israel? Dios vio su potencial y lo llamó para una tarea extraordinaria, liberar a Israel de su opresión. Moisés es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Cuando Dios se le presenta a Moisés a través de una zarza, cuando él está pastoreando el ganado de su suegro Jetro, Dios se le presenta a través de una zarza y de la misma manera que le sucedió a Gedeón cuando lo llamó, le sucedió a Moisés. Y Moisés tenía las mismas dudas, los mismos temores, los mismos miedos. Dios le dice, quiero que vayas a Egipto y liberes a mi pueblo, a Israel.
Aquí ya hemos devuelto el tiempo cronológicamente. Y Moisés empieza a preguntarle a Dios, pero yo cómo voy a ir yo? Y Dios le dice, sí, pues tú eres el elegido. Y pero Señor, pero yo no sé hablar. No te preocupes, que tu hermano hablará por ti. Sí, Señor, pero ¿y cómo sabrán que Dios me envía? ¿Qué tienes en tu mano? Y le hace una demostración porque tenía una vara y le dice, tira la vara al suelo a ver qué pasa. Y la vara se convirtió en serpiente. Y le dice, recógela nuevamente. Y volvió a convertirse en vara. Sí, Señor, aún así no creía. Sí, Señor, pero ¿y quién digo que me envió? Y el Señor le dice, dile que te envió el yo soy. Tremendo, hermanos. Tremendo porque en muchas ocasiones Dios está tocando la puerta de nuestro corazón, está llamando a nuestra vida, nos está insistiendo y muchas veces nosotros resistimos el llamado de parte de Dios. Y a veces no es necesario pedir tantas confirmaciones para saber que es Dios el que está tocando a la puerta de mi vida. Dejemos de resistirnos, no nos resistamos más a la presencia del Señor y demos pasos de fe y confiemos plenamente en que Él está al control de nuestra vida. En Éxodo capítulo 3, versículo 12, Dios le responde a Moisés, ve porque yo estaré contigo. Tremendo. Y esto lo podemos aplicar a nuestra vida fácilmente. Ve, Ailín, porque yo estaré contigo en esa prueba. Ve, Mauricio, porque yo estaré contigo en esa entrevista. Ve, Alex, porque yo estaré contigo en esa entrevista de trabajo. Hermanos, Dios abre las puertas de empleo. Dios abre las puertas de esos hogares. Estamos pidiendo y clamando al Señor de que abra puertas de pisos para las personas que necesitan una vivienda digna, hermanos. Estamos clamando al Señor y Dios lo va a hacer porque somos su pueblo. Nosotros no somos cualquiera, hermanos. Dios es un Dios milagroso y tiene el poder para hacerlo. Así que debemos confiar. No debemos tener más temor, no dejemos que esos madianitas vengan y nos acorralen y nos tiren al suelo y nos desanimen y nos roben la dignidad, el valor, nos roben la fortaleza. No, en el nombre de Jesús vamos a levantarnos como ese pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios. Y vamos a decirle al Señor, Señor, yo en ti confío y creo, Señor, que aquellos están ya derrotados porque tú ya me has dado la victoria. Ve porque yo estaré contigo, le dijo a Moisés. Al igual que Moisés, Gedeón se sintió incapaz cuando fue llamado por Dios. Pero la promesa divina de su presencia le dio la fuerza para aceptar aquel reto, aquel desafío de ir a liberar a su pueblo de esclavitud. Nosotros también podemos sentirnos de la misma manera que se sentía Moisés y Gedeón. Pero Dios ve en nosotros lo que nosotros ni siquiera vemos. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros a veces menospreciamos lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y yo, ¿cómo le voy a hablar a una persona de Cristo? Y yo, ¿cómo voy a hacer esto o aquello? En alguna ocasión le he pedido a personas que compartan la palabra, que compartan un mensaje y lo primero que hacen es, yo no soy capaz. Y yo digo, tú eres el adecuado. Cuando nos sentimos incapaces es cuando más podemos, pero no nuestras fuerzas, en las fuerzas del Señor. La última reunión de jóvenes, la persona que compartió el mensaje me dijo, yo no me siento capaz, no me siento capaz. Y le dije, pues estás en el punto perfecto porque no es tu capacidad, es la de Dios. Es así, hermanos, es así. Cuando nosotros sentimos que somos capaces es cuando fallamos. No son nuestras fuerzas, son las fuerzas de Dios. No es nuestro intelecto, es el intelecto de Dios.
no es nuestra elocuencia ni nuestra sabiduría, es la de Dios. Es Dios operando a través de nosotros. Él nos llama no por lo que somos, sino por lo que podemos ser con su poder. ¿Mm? Y yo siempre he dado esta ilustración. El Señor tiene el cuadro ya pintado por completo. Nosotros muchas veces vemos el cuadro a medio pintar y vemos puertas cerradas y vemos días grises y vemos lluvia, tormenta y vemos vientos en contra. Pero hermanos, eso no es para siempre. Eso tiene fecha de caducidad. Dios tiene el control. Y más allá de esas tempestades y esos tiempos difíciles, Dios va a hacer que nuevamente salga el sol para que pueda reflejar en nuestras vidas y podamos sentirnos por Él nutridos y nos podamos sentir, hermanos, bien en su presencia. Quiero preguntar en esta mañana si estás dispuesto a confiar en Dios. ¿Estás dispuesto a dejar tus cargas al Señor? El viernes compartíamos acerca de no llevar esa mochila tan cargada, ¿verdad? Y muchas veces esa mochila cargada la cargamos con esos temores, con esos miedos, con esa falta de seguridad, con esa falta de autoestima, que nos creemos que no somos capaces para hacer nada. Pero hay que despojarnos de todo eso en el nombre de Jesús y decirle, Señor, yo en ti confío, no en mis fuerzas. Yo en ti confío, no en mi sabiduría. Yo en ti confío, Señor. Aunque no tenga documentación, aunque no tenga nómina, aunque no tenga trabajo, Señor, tú vas a abrir las puertas porque Dios lo hace, hermanos. Dios lo hace. Gedeón se preparó también para la batalla. Dios no solamente lo animó y le dio seguridad con sus palabras, sino que lo preparó. Lo instruyó a reducir su ejército. Fíjense cómo es Dios. Un ejército de 32,000 hombres, soldados, instruidos para la guerra. Y Dios le dice, tienes que reducirlos. Primero los reduce a 10,000 y finalmente quedan solamente 300 hombres. Como para que no quede la menor duda de que la victoria era del Señor. No sé si te has visto a lo mejor así en alguna ocasión, sin dinero, sin ninguna probabilidad de que la puerta se abra, y Dios, pumba, abre esa puerta, porque la victoria es del Señor. Para que Israel supiera que su victoria no vendría de su propia fuerza, Dios redujo el ejército. En un momento de gran presión, cuando los filisteos oprimían a Israel, encontramos también a Jonatán, el amigo del rey David y su escudero, y ellos decidieron atacar a otros enemigos, a los filisteos. Y encontramos allí en Primera de Samuel, capítulo 14, versículo 6, donde dice, no hay restricción para Jehová para salvar con muchos a pocos. Hermanos, Dios tiene el poder para ayudarnos con mucho o con poco, con manos llenas o con manos vacías. Hemos escuchado un testimonio hoy. No tenía para pagar mis prácticas, cada una 110 euros. Y seguramente no hizo ni una ni 5, al menos 10. O sea que fíjense lo que puede costar sacarse un carnet. Lo digo por experiencia, porque tengo los carnets de camión también y sé que es caro todo esto. Y de no tener dinero a tener la provisión para poder seguir adelante. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta de que no depende de nosotros, hermanos. Depende de Dios. Jonatán creía firmemente que Dios podía dar la victoria independientemente del tamaño del ejército. Y es así, esos son pasos de fe. Porque a veces nosotros pensamos que cuanto más somos, más vamos a poder, ¿no? Pero no es así. En el reino de Dios las cosas funcionan al revés. Dios hace que las cosas sean totalmente diferentes. Y cuando Dios le place, con una sola persona,
El Señor es capaz de transformar el mundo entero. Lo hizo con su Hijo Jesús. Cambió la historia de la humanidad. Envió a su Hijo, a su único Hijo, con una sola persona. Y cambió toda la historia, hermanos. Gedeón fue instruido por Dios para reducir su ejército de 32,000 hombres a tan solo 300 para que la gloria de la victoria fuera para Dios y no para el hombre. Hermano, la gloria es de Dios. La gloria es de Dios. Debemos ser conscientes de eso. Que el Señor nos ayude a todos aquellos que hemos puesto las manos en el arado, a que sepamos que la gloria es de Dios, que a quien servimos es a Dios, que si alguien tiene que brillar se llama Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. A menudo Dios nos llama a confiar en Él, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. El mar Rojo no se abrió hasta que la vara de Moisés no tocó el agua. El río Jordán no se secó hasta que aquellos sacerdotes no pisaron las aguas. Hermanos, es necesario dar pasos de fe y tener la confianza y la certeza de que Dios está con nosotros. No nos podemos olvidar de eso. Debemos hacer un ejercicio mental, psíquico. Miren, la mente es tremenda. Las personas que sufren depresión y todo este tipo de enfermedades emocionales y mentales muchas veces suelen tener como una especie de disco rayado en su mente. No puedo, no soy capaz. Las chicas, soy fea, me engordé, me adelgacé, el pelo se me puso así, el pelo no sé qué, esto no me queda bien, la otra está más guapa, la otra está más bonita. Y son todo pensamientos, pensamientos. Así que yo les animo a que hagamos un ejercicio mental y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Absolutamente todo, hermanos. Que en nuestra mente lo que suene sea la palabra de Dios. Que nosotros traigamos a nuestro corazón y a nuestro pensar palabra de Dios, palabra de victoria, palabra de vida. Que allí donde vemos, donde no vemos oportunidades, podamos decir, el Señor abrirá nuevamente camino en el desierto. El Señor nuevamente pondrá ríos en el sequedal. Hermanos, porque Dios es un Dios bueno. Nuestra fe debe estar en su poder y no en nuestras propias capacidades o recursos. Eso lo debemos tener también bastante claro. Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Tú confías realmente en que Dios puede obrar poderosamente en tu vida y a través de tu vida? ¿Mm? ¿Qué fruto estamos dando, hermanos? ¿El fruto que damos es agradable a Dios? ¿O es un fruto que quizás no huele tan bien delante de Dios? Cuando nosotros conocemos al Señor y entregamos nuestra vida, tiene que haber un cambio. Y esto no es discutible, ni tampoco es negociable. Tiene que haber cambio. Y nuestro cambio pasa desde el carácter, desde todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que cambiar. Estamos llamados a parecernos más a Jesús, a ser más como Cristo. Y cada uno debemos autoanalizarnos qué estamos haciendo realmente. Si realmente
¿Estamos dejando que sea la vida de Cristo en nosotros? ¿O son nuestras fuerzas, nuestras capacidades, nuestra elocuencia, nuestro orgullo, nuestro egocentrismo, lo que aflora? La palabra de Dios dice que Él aborrece al soberbio, pero que exalta al que se humilla. Así que el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Y esos adoradores, la primera virtud que tienen es la de humildad. Ser humildes. Humildes, humildad. Y humildad no trata de tener menos dinero, ser más pobre, no. Hay gente muy rica que es muy humilde. Y hay gente muy pobre que no tiene ni para cambiarse de pantalones y son muy soberbios. Que uno dice, pero si no tienes ni dónde te vas a caer muerto y exigiendo. Exigiendo y no tienes ni dónde te vas a caer muerto. ¿Mm? ¿No le ha pasado? Que el Señor nos ayude, hermanos, a ser humildes, a ser sencillos. La victoria que Dios dio a Gedeón, a Israel la encontramos con esos 300 hombres. Pero ¿saben por qué? Porque Gedeón obedeció a Dios. Gedeón lo obedeció. Y utilizó la estrategia que Dios le dio, una estrategia que no era de armas ni de fuerza. ¿Eh? A mí me encanta porque esta mañana mientras repasaba la palabra, yo decía, el Señor le encanta la música. Porque con Jericó la conquistó por medio de las trompetas, de los cánticos. Y aquí encontramos también otra estrategia, con trompetas, cántaros y antorchas. 300 hombres que se van a enfrentar a los madianitas, un pueblo que los tiene oprimidos, los tiene acorralados, los tiene al borde de la desesperación. Y el Señor, la estrategia que les da es, cojan antorchas, cojan cántaros y trompetas, y a tocar trompeta. Tremendo. Y dice que todo el pueblo de los madianitas, que es el enemigo, es Satanás, son sus demonios, que te asedian a ti y a mí, cayeron derrotados porque fueron confundidos. Entre ellos mismos se mataban. Y eso suele pasar, hermano. ¿No le ha pasado cuando empiezan a hablar mal de usted, no? Usted dice, bueno, déjelos. Y al final entre ellos después terminan peleándose. Porque el vicio no se les quita. ¿No les ha pasado alguna vez? ¿Eh? Entre ellos mismos se comen. Es así, hermanos. Los madianitas, tremendo. Otro rey llamado Josafat buscó al Señor en oración porque también se encontraba acorralado. Y Dios respondió a través de un profeta diciéndole que no necesitaban pelear la batalla porque Dios mismo lucharía por ellos. Esto lo encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 17, donde dice, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Tremendo. Así que más allá de afanarnos, de desesperarnos, de menospreciarnos, de dejar que las circunstancias nos tiren al suelo, tomemos un instante para pedirle al Señor, Señor, dame esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ayúdame a que cuando sea tu tiempo yo pueda orar, Señor. Pero no a mi manera, porque ciertamente voy a fracasar. La victoria fue ganada sin que el ejército de Judá tuviera que luchar. No tuvieron que salir a la guerra con el rey Josafat. Dios peleó la guerra por ellos y les dio la victoria. Y de la misma forma Gedeón con solo 300 soldados siguieron ese plan que Dios les marcó
de trompetas, de cántaros, de antorchas, y salieron a la guerra. El enemigo fue confundido. Se sembró confusión en el campamento enemigo, llevando a una victoria que solo podía ser atribuida a Dios. Y esto, volviendo a lo de humildad, quiero que seamos capaces de poder darle la gloria a Dios en todo lo que el Señor nos regala, hermanos. Se llame salud, se llame familia, se llame hijos, padres, tíos, primos, abuelos, se llame una casa, se llame un buen trabajo. Hermanos, vamos a darle la gloria a Dios. Vamos a glorificar al Señor porque es el Señor el que nos da todo. Del Señor son todas las cosas. Que no caigamos en el error de pensar que nosotros somos capaces por nosotros mismos, porque hermanos, o más tarde o más temprano nos daremos contra un muro y el choque frontal será inevitable. Porque así lo dice la palabra de Dios. Él aborrece al soberbio. Que el Señor nos ayude a tener esa humildad de decirle, Señor, si he logrado esto es gracias a ti. Señor, si he aprobado mis exámenes en el instituto, en la universidad, en el bachillerato, si he terminado una carrera, una profesión, Señor, gracias a ti. Señor, si tengo un puesto de empleo y me han ascendido, Señor, gracias a ti. Que la gloria sea siempre para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos da la fuerza, la capacidad, Él es el que nos da el intelecto, Él es el que nos da la fortaleza, hermanos. Él es el que nos da la oportunidad de que un nuevo día podamos levantarnos y respirar. Al corazón contrito y humillado no despreciarás jamás tú, oh Jehová. Que el Señor nos ayude a tener ese tipo de corazón delante de Dios. Corazón contrito, humillado. No importa lo que podamos hacer en esta tierra, hermanos. Si nosotros no llegamos a glorificar a Dios, si eso no llega a ser de gloria para Dios, de nada sirve, hermanos. Se lo puedo garantizar, de nada sirve. Las victorias en nuestra vida no dependen de nuestras fuerzas, sino de nuestra obediencia y confianza en Dios. De eso dependen nuestras victorias. Y sí, Dios usa muchos ingredientes en medio de la victoria, por medio de un hermano, por medio de otra persona, por medio de uno que me encontré en la guagua. Dios hace conexiones divinas para que nosotros seamos bendecidos, pero démosle siempre la gloria a nuestro Señor. Siempre, hermanos. Él es quien pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Él es el que permitió que te levantaras hoy de tu cama y vinieras a este sitio, a este lugar. Ha sido Dios. Si tienes salud es por Dios. Si tienes en tu nevera comidita, si tienes tu alquiler, si tienes tu trabajo, es por Dios. No olvides nunca eso. No lo olvides. Es de Dios la gloria, hermanos. De Dios la gloria. Vamos a honrar al Señor, siendo una iglesia humilde, una iglesia que glorifica a Dios en todos sus triunfos. Imagínense la alegría mía de saber que uno tiene trabajo, el otro tiene trabajo, el otro tiene trabajo, hermanos. Por eso es que estamos orando. Por eso doblamos nuestras rodillas, Jolín. Hermanos, por eso le pedimos al Señor. Es por eso. Y hay que glorificarlo. No nos avergoncemos de dar testimonio de nuestro Rey. De decir gracias a Dios tengo esto o lo otro. ¿Qué historias cuentas? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que la gente cuando se acerque a nosotros escuche palabra de fe. Hay un equipo de intercesión que está clamando constantemente por esta iglesia. Están clamando, hermanos.
Oran y oran y oran. Y están pidiendo constantemente porque esta iglesia sea una iglesia sólida, una iglesia de puertas abiertas, una iglesia donde los cielos los veamos abiertos, donde seamos bendecidos, hermanos, pero no nos olvidemos quién es el que nos da la mano de la victoria, quién es el que nos bendice. No nos olvidemos nunca. En todo esto es muy importante obedecer. Incluso cuando su plan parece que no tiene sentido. Hermano, llegan puntos en los que no sabemos ni qué hacer. Si ese es tu caso, bienvenido al reino de Dios. El Señor sacó a Abraham de su tierra y le dijo, deja tu tierra, tu parentela, y yo te enseñaré a dónde tienes que ir. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice que Abraham salió de su sitio, de su zona de confort, de seguridad, de tener absolutamente todo, lo dejó todo sin saber a qué lugar iría. Eso es confianza. Abraham, el padre de la fe, padre de multitudes. Mira las estrellas y cuéntalas si eres capaz, y la arena del mar. Así será tu descendencia. Wow. Y así será la descendencia de CFC Las Palmas, hermanos. Una iglesia que va a seguir adelante compartiendo el evangelio. Nosotros compartimos el evangelio, hermanos. Nosotros no compartimos doctrinitas de los nicolaitas, dice el libro de Apocalipsis. Evangelio puro. Cristo Jesús nuestro Señor. Si lo recibes y lo aceptas en tu corazón como tu Señor y Salvador, serás salvo. Y debes confesar con tu boca para salvación y creerlo en tu corazón. Ese es el Evangelio, que murió crucificado en una cruz como el peor ladrón, el peor enemigo, el peor delincuente, el peor violador. Derramó toda su preciosa sangre por ti y por mí. Pero no se quedó en el crucifijo. Él se levantó al tercer día, resucitó. Y juntamente con su resurrección nos ha dado vida a nosotros. Nosotros tenemos vida gracias a que Él resucitó. Ese es el Evangelio, ese es el mensaje, no hay más. Que nadie te engañe con doctrinas descafeinadas, lies, donde no hay que pagar un precio, donde no hay que seguir a Cristo, donde todo es tan fácil. Que nadie te engañe, hermano. El Señor ha prometido estar con nosotros, pero debemos confiar en Él, confiar plena y seguramente de que Dios está con nosotros. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios incluso cuando su plan no tenga sentido para ti? Mire, el Break Kids es una reunión que se hace todos los viernes para niños antes era de 9 a 12, ahora es de 8 a 12 años, ¿vale? Es una bendición. Pero un día me vinieron un par de jóvenes, y es muy legítima su duda, porque cuando uno no ve respuesta, no ve resultados, pues uno se preocupa, es normal, ¿no? ¿Sí o no? Como si usted va a trabajar y a fin de mes, en vez de cobrar 30 días, cobra solo uno. Usted dice, ¿qué pasó aquí, no? ¿No? Cualquiera diría, y me vienen un par y me dicen, pastor, solo ha venido un niño. Y la semana pasada también. ¿Usted no cree que sería mejor que eliminemos el Break Kids, que no lo volvamos a hacer? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es lo más cómodo? Aquel que no quiere pagar el precio diría, no, pues sí, quitamos el anuncio y ya está. Pero no, no es así, hermano. Nosotros estamos llamados a predicar el evangelio, a compartirle también a los niños. Y este espacio ha pasado
De haber un niño, después otro niño, después otro niño, y ahora hay un buen grupito, gracias al Señor, y están escuchando la palabra de Dios. Y son nuestros jóvenes los que están ahí compartiendo con ellos, enseñándoles. Eso es una bendición. ¿Mm? Debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso cuando su plan parezca que no tiene sentido para nosotros. Amén. La historia de Gedeón, por ahí hay un niño que está, creo que será su primera vez en la escuela dominical. Ah, es arriba. Ah, vale. En la parte de los lactantes, ¿no? La historia de Gedeón nos recuerda que Dios no elige a los calificados. ¿Eh? Dios no elige a los calificados. Dios califica a los elegidos. ¿Mm? Así que no nos esforcemos tanto sino que dejemos que el Espíritu Santo sea el que obre en nosotros y que sea el Señor el que nos dé lugar para que nosotros podamos servirle con mayor excelencia y siempre para la gloria de Dios. Nuestras debilidades y dudas no son obstáculos para Dios, más bien son oportunidades para que su poder se manifieste en nuestras vidas. Así como Thomas Edison se convirtió en un inventor brillante, a pesar de ser desestimado por sus profesores, por todo su colegio, ese niño no valía. Imagínese una madre recibir esa noticia en una carta, no vale tu hijo. A pesar de todo eso, y de la misma manera Gedeón lideró a Israel y lo llevó a la victoria que Dios tenía para su pueblo. Así que hermanos, quiero que se queden con esto. Porque a veces uno pregunta, ¿le gustó la palabra? Sí. ¿De qué trató? No me acuerdo, pero estuvo buenísima, pastor. Al rato empiezan a pensar, sí, sí, Gedeón, ¿no? Gedeón, Gedeón. El Señor está con nosotros, hermanos. Dios está con cada uno de nosotros. Que no se nos olvide nunca eso. Dios está con nosotros. Allí donde tú estás, Dios está contigo. Y Dios te va a dar la victoria. Él no miente, hermanos. Hay un hermano que me dice reiteradamente, porque hemos vivido su proceso unos cuantos años con su familia, y me dice, pastor, siempre me acuerdo lo que usted me decía. Siempre. Y yo le digo, hermano, ¿qué era lo que lo que yo le decía? Y me dice el hermano, a ver, Diego, dígalo usted. Así es. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a ponernos de pie. Dios no es deudor de nadie.